Ahí estamos grabando. Un par de cosas que tengo que anunciar. Lo primero, recuerden que les he estado dejando de ejercicio a lo largo de clases, a lo largo de estas 8 clases ya, 8 y medio. La primera fue una introducción. Entonces, la primera cosa, que el primer deber, se supone que han ido haciendo estos ejercicios. Así que no debería ser mucho problema si les digo que los entreguen el próximo viernes. De hecho, no debería ser problema si les dijera que los entregaran mañana, el lunes, qué sé yo. Pero bueno, vamos a ver. Y a ver, nosotros habíamos hablado, déjame mirar la hoja. Bueno, no importa. Estaba en la planificación, no recuerdo cómo lo había llamado, examen, prueba, prueba, creo. Ya para el próximo viernes, pues estamos cerrando la primera mitad del bimestre. Entonces vamos a tener la primera prueba. O sea, sí, los ejercicios les sirven, los que no los hayan hecho todavía, les sirven para estudiar. Bien, ¿una pregunta o algo? No, profe. Listo. Entonces vamos a comenzar con la clase de hoy. Durante la clase anterior, pues terminamos ya el tema de formas calineales alternadas. Entonces hemos visto formas calineales y formas calineales alternadas también. Hoy vamos a comenzar con el segundo tema, formas bilineales, sesquilineales y cuadráticas. De primero recordemos que ya sabemos lo que es una forma bilineal. Forma bilineal es simplemente, lo dijimos hace algunas clases, es simplemente una forma dos lineal. Es decir, tenemos una función definida sobre eh, el producto cartesiano de un espacio vectorial V consigo mismo en un cuerpo y que lleva cada par de vectores en un escalar que podemos denotar así. Eh, en adelante, a menos que digamos lo contrario, vamos a considerar a V como
un espacio vectorial de dimensión finita, de dimensión n, sobre cuerpo de escalares f. Este f típicamente pues, va a ser el cuerpo de los números reales o va a ser cuerpo de los números complejos. ¿Sí? Entonces, estas formas bilineales cumplen las siguientes propiedades. Son lineales en cada una de las componentes. Es decir, primero, con paréntesis, pero no había terminado de recordar que son las formas bilineales. Entonces, f satisface la linealidad en cada una de las componentes. Es decir, f de x más y, z, ¿no? Igual a f de xz más f de yz en primer lugar, para un triple cualquiera de vectores x y z, parte de parte 1. De x, y más f de xz. También, por otro lado, si x es un vector cualquiera y alfa es un escalar, sabemos que f de alfa x y es alfa por f de y. Y esto mismo pasa en la segunda componente, es decir, f de, de la segunda propiedad. Si yo tengo f de x y alfa y por acá, lo mismo que alfa por f de xy. Yo puedo separar esto como la suma de la función aplicada a pares de vectores si alguna de las componentes es suma de dos vectores, sea esta la primera componente o la segunda, y puedo sacar cualquier escalar de cualquiera de las dos componentes. Es un caso especial de una forma calineal. O sea, formas, caso cuando k es igual a 2, de las formas calineales, estas son las formas bilineales, ya las conocíamos. Entonces, lo realmente nuevo acá son las formas sesquilineales. Y antes de definir las formas sesquilineales, tenemos que recordar una función que está definida sobre los números complejos. Fíjense, si z es el número complejo x más y, número complejo, x, x como y son números reales, números por separado, pero... Y recuerden que aquí, esta y tiene la siguiente propiedad. Yo le voy a poner y al cuadrado es igual a menos 1. Así que y es una de las raíces cuadradas de menos 1. Nosotros tenemos en C la función que llamamos conjugación y que representamos con una barra encima del número que estamos conjugando. Entonces, el conjugado de Z es Z barra
o z conjugado, ponemos a z una barra encima, y simplemente x menos y. Cambiamos el signo de la segunda, de la parte de imaginaria. Entonces, em, conjugado tiene muchas propiedades interesantes, pero nosotros nos vamos a enfocar en tres. Primero, fíjense que si conjugamos z conjugado, volvemos a cambiar el signo de la parte imaginaria. Nos queda de nuevo el número complejo z original. Entonces, la función que conjuga en C es una función que es idempotente. No, la compone consigo misma y da como resultado la identidad. Fíjense, ya, este es el conjugado de Z conjugado. No puse la otra barra encima porque olvidé ponerla. El conjugado de Z conjugado. ¿Sí? El conjugado del conjugado es de nuevo el número complejo original. En segundo lugar, supongamos que tenemos dos números complejos. Tenemos x1 más y1 y tenemos x2 más y sub 2. Por esto, x1, y1, x2 y y2 son números reales. Sabemos entonces que la suma de estos dos números complejos está definida de esta manera. Suma parte real de z1 con parte real de z2. Aquí queda x1 más x2 más y por y sub 1 más y sub 2. A ver, ustedes ya han visto análisis de Fourier, ¿no? Estamos viendo, profe. Ah, lo están viendo también. Es que creo que pensé que algunos de ustedes habían estado en la clase de Fourier el semestre pasado. Entonces, a ver, ya vamos por la semana 3, es probable que estén viendo números complejos, pero digamos, no está de más en repaso, ¿no? Entonces sumo, fíjense lo que pasa si tomo el conjugado de la suma. Cuando tomo el conjugado de la suma, tengo la parte real de la suma, que es la suma de las partes reales de Z1 y Z2, y tengo la parte imaginaria de la suma, que es la suma de las partes reales, pues tengo que cambiar el signo de la parte imaginaria. Me queda menos y por y1 más y sub 2. Entonces acá yo puedo perfectamente aplicar la propiedad distributiva de y con la suma de y1 más y2, porque y es un número complejo. Y1 más y2 son números reales, los números reales son también números complejos. Entonces acá yo puedo simplemente multiplicar y por y1 y por y2 también. Y yo puedo reagrupar esta suma. Puedo quitar el paréntesis y escribir esta suma como x menos y1, x sub 1 menos y1, más x sub 2 menos y2. Entonces aquí tengo el conjugado de z1 más el conjugado de z2. El conjugado de la suma de los números complejos es la suma de los conjugados de estos números complejos.
la conjugación en los complejos es una propiedad aditiva, ¿verdad? Aditiva. Más todavía, ustedes saben o eh, habrán aprendido últimamente que en los números complejos se puede eh, definir un producto. Este producto se define de la siguiente forma. Tenemos la parte real de Z1, la parte real de Z2, menos, a ver aquí, exacto, menos la parte imaginaria de Z1 por la parte imaginaria de Z2, más I por la parte, ahora multiplico términos cruzados, parte real de Z1 por parte imaginaria de Z2, va X1 Y sub 2, más parte imaginaria de Z1 por parte real de Z2, aquí va X sub 2 por Y1. Este es mi nuevo número complejo. Una manera de no tener que memorizar esta definición es la siguiente. Una forma de aprenderla sin memorizarla es tomar cada uno de estos números complejos, Z1 y Z2, y multiplicar como si se tratara de dos sumas aparte. Aplicar la propiedad distributiva. Entonces, multiplico X1 por X2 y multiplico X1 por Y2. Fíjense, me queda acá X1, X2 más Y por X1, Y sub 2. Yo le aplico distributividad también acá entre Y1 y las componentes de Z2, las partes real e imaginaria de Z2, perdón. Yo tengo Y1 por X2, lo mismo, y X2 por Y1. Y luego aplico, sumo el producto de Y1 por Y2. Aquí tengo Y al cuadrado por Y1 por Y sub 2. Este Y al cuadrado es menos 1. Como Y cuadrado es menos 1, lo que Z1 por Z2 es X1 por X2 más Y por X1 por Y2 más Y por X2 por Y1 menos Y1 por Y2. Y ahora simplemente agrupo los términos reales, los términos donde no aparece la Y, y agrupo por otro lado los términos donde aparece la Y y factorizo la Y. Aquí tengo X1 por X2 menos Y1 por Y2. Y ven cómo salió aquí ya la parte imaginaria, la parte real, perdón. Y agrupo términos X1, Y2 y X2, Y2, X1, Y2 y X2, Y1, y saco la Y como factor común y me queda la parte imaginaria. Entonces, lo único que tengo que hacer es multiplicar aplicando distributividad, recordar que y cuadrado es igual a menos 1, luego agrupar y tomar la Y como factor común y me queda el producto. Entonces, como pueden ver, en realidad es muy sencillo, no hay que aprendérselo de memoria. Eh, Fíjense, yo ahora tengo entonces que el conjugado del producto
es x1, x2 menos y1, y2 menos y por x1, y2 más x2, y1. Entonces, podemos dar cuenta de que esto es lo siguiente. Es x1, lo más bien multiplicando directamente los dos conjugados y viendo que da lo mismo. Si multiplico ambos conjugados, es más fácil de ver así. Tengo x1 menos y1 por x2 menos y2. Entonces, tengo x1 por x2. ¿Mm? Tengo menos y1 por menos y2. Tengo menos por menos, que es positivo. Tengo cuadrado. Bueno, vamos a escribirlo de una vez. Tengo y cuadrado, que es menos 1. Tengo y1 por y2. Entonces aquí me queda menos y1, y2. Y ahora vamos con la parte imaginaria. Tengo x1 por menos y2. Menos x1 por y2, ponemos el y enfrente, menos y1 por x2. Escribimos primero el x2 más que todo porque, hombre, y tomamos el menos y como factor común. Y nos damos cuenta que el producto de los conjugados es el conjugado del producto. Y esto lo que significa es que la conjugación es multiplicativa. Bien, bueno, similarmente podemos extender la conjugación a eh, espacios vectoriales. Fíjense, si ahora tenemos un espacio vectorial, antes de hablar de esto, vamos a hablar de Cn mejor. Fíjense, así como tenemos Rn, también tenemos Cn. Cn es el conjunto de las n-tuplas ordenadas de números complejos. Podemos decir que cada uno de estos z sub i es x sub i u, no L z sub j mejor, la exponencia del índice. Es x sub j más y j, ¿sí? J, de 1 hasta n. Si nosotros tenemos un vector, vamos a llamarlo z, en Cn, nosotros, vamos a llamarlo, ya, permítame un segundo que estoy escuchando algo que creo que se está botando por acá o algo se está derramando. Un momento. Eh, si tengo un vector v, Cn,
digamos, puedo definir el conjugado de este vector, V conjugado, desde haberlo hecho varias veces en álgebra lineal, por ejemplo, cuando uno calcula ciertos autovectores. Dice, tenemos matrices que tienen autovalores complejos, autovectores correspondientes también van a ser complejos y suelen venir en pares conjugados. No es que suelen venir, es que siempre vienen en pares conjugados, quería decir. Entonces, si usted tiene un autovalor lambda, lambda conjugado es otro autovalor, y si V es un autovector asociado a lambda, V conjugado es el otro autovector. Entonces, es un autovector asociado a lambda conjugado. Entonces, V conjugado se obtiene conjugando cada componente. El vector de componentes x1 más y sub 1, x sub 2 más y sub x, y sub 1, menos y sub 1, x sub 2, menos y sub 2 y así hasta x sub n menos y sub n. Se podemos observar acá, bien, por supuesto viene del hecho de, de las dos propiedades que hemos observado ya para el conjugado. Ustedes conjugan dos veces un vector, tienen de nuevo el mismo vector original, dado que la conjugación es idempotente sobre C. Si ustedes suman, tienen dos vectores, V1 y V2, suman estos dos vectores y los conjugan, luego tienen que el conjugado de la suma es la suma de los conjugados. O sea, aquí la propiedad también es aditiva. Idempotencia y aditividad. Y una propiedad que por supuesto no teníamos en el caso de los complejos, ¿no? Teníamos, pero de otra manera, es, es consecuencia de las anteriores. Si usted tiene un número complejo alfa, lo escribo como z porque estamos acostumbrados a escribir los escalares como alfa. Tiene un vector acá. Si conjugan alfa por v, el resultado es el conjugado de alfa por vector v. Este, con el producto escalar, ¿no? Para todo, con el producto de un escalar por un vector, para todo escalar alfa. Entonces, la conjugación en los complejos tiene estas tres propiedades. Empecé yo aquí. Hablo de la conjugación porque vamos a definir formas esquilineales en principio. Fíjense, si V es un espacio vectorial sobre los complejos, entonces esta función, la forma que va de V cruz V en los complejos, es sesquilineal y ocurre lo siguiente. Primero, forma es, esta función es lineal es lineal para la primera componente. Entonces uno tiene que phi de x más y z, phi de x, z más phi
de YZ y phi de alfa XY es alfa por phi de XY. Y las cosas cambian en la segunda componente. Y phi de X y más Z sigue siendo la suma phi de XY y de XZ. Es decir, con respecto a la suma, la segunda componente se comporta como se comportaría una función bilineal. El asunto, la diferencia viene cuando en lugar de la suma en la segunda componente tenemos el producto por un escalar en la segunda componente. Alfa es un escalar. Porque ahora lo que sale no es alfa, sino su conjugado. Conjugado de alfa por phi de xz. Entonces, cuando una función se comporta así, entonces esta función es lineal en la primera componente, ¿m? Pero fíjense, en la segunda componente eh, se comporta diferente. En este caso decimos que es conjugada lineal en la segunda componente. Entonces, obviamente hay una pequeña variación acá de cómo funciona esto. Bueno, uno podría generalizar esto. A nosotros nos interesan particularmente eh, unos espacios bien concretos, que son Rn, por ejemplo, y Cn. No, en general, el cuerpo de escalares de los espacios con los que vamos a tratar son los reales o son los complejos. Entonces, esto en principio bastaría para nuestros propósitos, para definir em, las formas sesquilineales. Esto, por supuesto, se puede generalizar. La generalización es no hacia, hacia cuerpos donde se pueden definir funciones que se comportan como la conjugación en los complejos. Entonces, vamos a definir, definición, definición. Una conjugación sobre el cuerpo F. Recuerden al principio que dijimos que toda, que en adelante, V siempre iba a designar un espacio vectorial sobre el cuerpo F. Entonces F también va a designar en este caso para nuestra notación, nuestros efectos, para no tener que estar todo el tiempo diciendo sea V un espacio vectorial sobre el cuerpo F, V denota un espacio vectorial, F denota su cuerpo de escalares. Entonces, vamos a suponer que F es un cuerpo, ¿no? Entonces, una conjugación en F es una función, llamarla C, de F en sí mismo, que satisface las siguientes propiedades. Que satisface. Entonces, acá tenemos en primer lugar que la composición, que es la identidad, para todo x en f tenemos que c de x es igual a x.
Eso significa que la función es idempotente, tiene la propiedad de idempotencia. Después tenemos que la función es aditiva. La función tiene la propiedad de aditividad. Y después tenemos que la función es multiplicativa. Es decir, c de x por y es igual a c de x por c de x. Multiplicatividad. El ejemplo inmediato, por supuesto, es la conjugación de los números complejos. Ejemplo inmediato, conjugación en C. Por otro lado, si denotamos a C de X como X con una barra encima, ¿m? Estas tres propiedades que hemos escrito aquí arriba las podemos escribir de esta forma. Vamos a escribir primero X conjugado es igual a X, la doble barra es igual a X. El conjugado de X más Y es el conjugado de X más el conjugado de Y el conjugado de X por Y es el conjugado de X por el conjugado de Y. Aquí lo que tenemos es que esta es una función cualquiera que satisface estas tres cosas, no es necesariamente la conjugación que vimos hace un rato en el complejo. Puede ser otra función, pero tiene que satisfacer estas tres propiedades. Entonces, sí, eh, tiene que ser para todo el mundo, pero si en general esta función C es diferente de la función identidad, ¿sí? Habrá algunos que su conjugado sea el mismo elemento, pero tiene que haber algún subconjunto de elementos del cuerpo cuyo conjugado sea diferente de ese mismo. Entonces, si tenemos que esta función C no es la función identidad, se dice que la conjugación es no trivial. Se dice que es una conjugación no trivial. Entonces, similarmente, como hacíamos con Cn, eh, nosotros podemos definir sobre un espacio vectorial V que tenga, fíjense acá, definíamos la conjugación sobre un espacio vectorial complejo. Ya vimos que no tiene que ser lo complejo, simplemente tiene que ser un espacio vectorial donde se haya definido una conjugación y por supuesto esto solo tiene interés si dicha conjugación es no trivial. Sí, si uno tiene un espacio vectorial V, es un espacio vectorial sobre un cuerpo F que tiene una conjugación no trivial, cuerpo F con una conjugación, bueno, en realidad con una conjugación, no importa que sea trivial o no en este caso para la definición simplemente. Si, digamos, si la conjugación es trivial, la única que se puede definir sobre F, entonces X conjugado es el mismo X, no pasa nada. La conjugación no tiene ningún efecto. Entonces, si V es un espacio vectorial sobre un cuerpo F donde hay una conjugación, vamos a definir ahora un mapa.
conjugación va a ser un mapa C, que va de V en el mismo V, y que por supuesto, si denotamos la conjugación usando la barra, queremos que se satisfagan las mismas propiedades que para que vimos más arriba de un espacio vectorial con cuerpos escalares en C. Es decir, el conjugado del conjugado queremos que sea el mismo B, suma de conjugados igual al conjugado de la suma. Lo habíamos escrito al revés, así que mejor lo seguimos escribiendo así. Conjugación de la suma es igual a suma de los conjugados. Y en tercer lugar, el conjugado de de alfa v es igual a el conjugado de alfa por el conjugado de v. Insisto en que esta no tiene que ser la misma conjugación que en C, es una conjugación cualquiera definida sobre un espacio vectorial cualquiera. Sí. Si ahora tenemos, fíjense, a ver, aquí aparece la definición, pero pensaba pedirles que la extendieran, pero ahí está escrita, entonces no tiene mucho sentido. Ya, fíjense, extendimos la definición de conjugación, viendo las propiedades esenciales a un cuerpo cualquiera, que no tiene que ser los complejos, y una función que no necesariamente es la conjugación en los complejos. Entonces, con esta definición de conjugación en un cuerpo cualquiera y de conjugación en un espacio vectorial sobre un cuerpo en el que se ha definido una conjugación, vamos a definir formas sesquilineales sobre espacios vectoriales cualesquiera con una conjugación cualquiera. Sí, simplemente para mostrar que la definición realmente es muy general, que en realidad a nosotros nos interesan los casos, estos casos un poco más concretos. Entonces, en general, ya que en realidad hemos definido las formas bilineales en general, vamos a hacerlo también para las formas sesquilineales en general. Vamos a decir que eh, una función em, esto ya lo mencionamos más arriba. Una forma sesquilineal sobre el vector v. Aquí tenemos que hacer una precisión. Digamos que v es un espacio vectorial sobre f y f tiene una conjugación no trivial. Tiene conjugación no trivial. Una conjugación trivial no tiene gracia. Una forma sesquilineal sobre v es una función de este tipo. Una función
que va de V, cruz V, en F, que satisface dos cosas. Primero, es lineal en la primera componente. Es el phi de, podemos poner que es el x, y más z. Mira, x más y z. Esto es igual a phi de xz, phi de yz. Y si tengo un escalar cualquiera, phi de alfa xy es alfa por phi de xy, xy, z, elementos de v cualquiera, alfa, escalar cualquiera. Esto es la linealidad en la primera componente. Pero en la segunda ya no va a ser lineal, sino que va a ser lineal conjugada. Jugada lineal había hecho yo arriba. El orden. Entonces, phi de x y y más z es phi de xz, phi de xy, vamos a ponerlo en orden. Phi de xy, phi de xz, pero phi de x alfa y es alfa conjugado por phi de xy. Entonces, aquí tenemos que en la segunda componente esta función es conjugada lineal. Simplemente es una generalización inmediata de la definición que dimos hace un momento, ¿no? Eh, entonces, ejemplos, pues tenemos unos cuantos. Eh, Fíjense, habíamos mostrado ejemplos hace un tiempo. Fíjense que en Rn, por ejemplo, ustedes toman esta función, la función que lleva el par xy en el producto escalar de xy, y el producto escalar de xy lo definimos de esta forma. Es la suma de la primera componente de x1 por la primera componente de x por primera componente de y más el producto de las segundas componentes más el producto de las terceras y así, el componentes enésimas. Estamos suponiendo, por supuesto, que las componentes de x son x1 hasta xn y las componentes de y son y1 hasta yn, que es una convención bastante frecuente con tu notación. Fíjense que este producto es un producto interno. Ya habíamos visto que las propiedades del producto interno eh, también eh, hacen ver que es una forma bilineal. Esta es una forma bilineal en Rn. Otro ejemplo de una forma bilineal de un espacio vectorial. Ustedes consideren el espacio, un ejemplo que seguramente conocen, C en 0,1. Este es el espacio de las funciones, espacio vectorial de las funciones
continuas en el intervalo 0,1. Entonces, en este intervalo, en este espacio, uno puede definir el siguiente producto interno. El producto de f con g va a ser la integral de 0 a 1 del producto de las funciones. Entonces, esto uno puede verificar fácilmente. Es una forma bilineal. Por ejemplo, si tenemos funciones f, g y h, son continuas en el intervalo cerrado 0, 1. Podemos ver qué pasa cuando hacemos el producto de f más g y h. La integral de 0 a 1 de f más g por h. Entonces, aplicamos acá la distributividad. Tenemos una distributividad entre la suma y el producto de funciones. Vean que además es la manera en la que está definido el producto en este caso, lo que hace que sea distributivo. Entonces tenemos f por h más g por h. Y por la linealidad de la integral, esto lo podemos separar como dos integrales. La primera integral es justamente la definición del producto FH. La segunda integral es la definición del producto GH. Entonces tenemos que el producto F más G con H es el producto de F con H más el producto de G con H. ¿No? Bueno, de manera similar, y alfa es un escalar, los escalares en este caso son números reales. Alfa es un número real. Tenemos que el producto de alfa por F, tengo G, producto de alfa F con G, es la integral de 0 a 1 de alfa por F por G. Este alfa sale, es la integral de 0 a 1 de F por G. Esto es alfa por el producto de FG. Entonces, este producto es lineal en la primera componente. De forma similar, uno puede demostrar similarmente, se demuestra que esta operación es lineal en la segunda componente.
Esto, por favor, incluyanlo como ejercicio, pero para la siguiente tanda, siguiente deber. Bien, se demuestran que esta fórmula es lineal en la segunda componente. Así, tenemos una forma bilineal en el espacio de las funciones continuas sobre el intervalo cerrado 0,1. Pregunta. Bueno, antes de hacer más ejemplos, vamos a pasar a hacer la pausa acostumbrada. Ya son las 5 y 6, vamos a tomar unos 5 minutos, o sea, alrededor de las 5 y 11 continuamos. Bien, continúo. Mm, Estamos viendo un par de ejemplos, ¿no? Digo, Profe, cuando yo quiero mostrar que es bilineal, solo debo mostrar las cuatro propiedades. Ya no debo mostrar mediante la definición que se dio cuando se definió acá los multilineales. ya va, pero es que, a ver, cuando tenemos una forma bilineal, lo que tenemos es una forma multilineal, pero con dos entradas nada más. Es decir, con dos argumentos. Ujú. Es eso. Tenemos que probar la linealidad en cada una de las componentes. En la primera y en la segunda. Entonces, entonces ya no hace falta comprobar la definición de la multilineal. Sí, porque es la definición en este caso particular. El caso particular para K igual 2. ¿Sí? Ya, gracias, profe. De nada. ¿Cuál es la definición de multilinealidad? Vamos a repasar esto que es importante. La definición de forma K-lineal, ¿no? Sobre un espacio vectorial V. Simplemente una función phi que va del producto cartesiano de V con el mismo. K veces. Yo tengo K copias de V sobre el cuerpo de escalares, ¿sí? Que es lineal en cada una de las componentes. Entonces, para cada componente yo tengo para cada I entre 1 y K, que es mi manera de decir que esto va a ocurrir para cada componente. Tenemos que phi de, digamos, aquí tengo eh, V1, V2, y en la yésima componente tengo, qué sé yo, estos dos vectores. V, aquí, para que quede bien claro que es la yésima componente. Tengo U más V. Tengo la componente I, aquí tengo la componente I más 1, y así. Entonces, tengo por un lado que I de estos n vectores, este es el vector V sub I. El vector V sub I es la suma de los vectores U y V. ¿Sí? Esto lo puedo separar como esta suma. Y V1, aquí tengo V sub I menos 1, aquí tengo U, tengo V sub I más 1, V sub n, más ahora fin de V1 hasta V sub I menos 1, aquí tengo V sub I más 1 hasta V sub n. ¿Sí? Eso lo puedo hacer para cada I. Lo puedo hacer en la primera componente, lo puedo hacer en la segunda componente, lo puedo hacer en la tercera, y así hasta la késima componente. Disculpen, aquí puse n,
por la costumbre. Siempre uno está acostumbrado a poner n al final. Esto es k, vk, k, vk. Yo lo puedo hacer en todas estas componentes del argumento. Y además, si yo tengo un escalar alfa, y de v1 hasta vi menos 1, aquí tengo alfa v. Este es v sub i. V sub i es el vector, es el vector que resulta de multiplicar alfa por v, siendo v algún vector y alfa algún escalar. Tengo v sub i más 1 hasta vk. Esto es igual entonces a alfa aplicado a phi, tengo v1, vi menos 1, v, vi más 1, aquí hasta v sub k. Entonces, obviamente, si ustedes hacen k igual a 2, ¿qué es lo que tienen? Tienen que para i igual 1 e i igual 2 y de, vamos acá, eh, u eh, más v y acá w. Pues para i igual 1, esto es phi de u w más phi de v w. Entonces, esto es para i igual 1 la suma, ¿no? Y acá tienen phi de alfa v w, pues alfa por phi de b w. Entonces con i igual 1. Si hacen la propiedad de arriba con i igual 2, lo tienen para la segunda componente. Phi de u b más w, entonces phi de v más phi de u w. Tienen phi de u alfa v, digamos, entonces esto es alfa por phi de u v. Pues la misma propiedad que dijimos arriba para i igual 2. Entonces, con k igual 2 tienen una forma que es bilineal. Bilineal es lo mismo que 2 lineal. 2 lineal. Mismo que k lineal con k igual a 2. ¿Sí? Entonces es un caso particular de la k linealidad. Es eso, simplemente. Ahora, este ejemplo es importante porque fíjense, vamos a pensar un tercer ejemplo en Rn. Rn generalmente a uno no le interesa si los vectores los considera como columnas o como filas, pero generalmente los vamos a considerar como columnas. A menos que digamos otra cosa, vamos a pensar que son columnas. Entonces, supongamos que Rn es el espacio de las funciones, de los vectores, perdón, de las n-tuplas ordenadas de números reales, pero escritas así como vectores columnas. Generalmente, cuando especificamos si son vectores columna o vectores fila, lo hacemos para eh, distinguir, porque nos hace falta multiplicar por matrices o algo, ¿no? Entonces, fíjense, tenemos Rn. Vamos a tomar una matriz A cuadrada con n filas y n columnas. Entonces, voy a definir la siguiente función. Definimos función phi que va de
eh, Rn cruz Rn, es decir, toma dos vectores en Rn y nos devuelve un número real. Lleva los vectores X y Y en un número real que vamos a denotar así como X y Y también, pero entre paréntesis angulares. Pero fíjense, esta función lo voy a definir de la siguiente forma. Esto sería phi sub a, digamos. Lo he puesto aquí directamente. Vamos a ponerlo aquí. Bueno, no importa. Ponemos aquí. Esta función va a llevar el par XY en X traspuesto por A por Y. Fíjense, A tiene n columnas, Y tiene n filas. Entonces, el producto de A por Y me da un vector columna de longitud n. Y X traspuesto, un vector fila de n componentes. Entonces, puedo hacer el producto de X traspuesto por A por Y. Ahora, por asociatividad, observen que X traspuesto es un vector que tiene n columnas y A tiene n filas. Entonces también puedo hacer X traspuesto por A y luego multiplicar por Y. Es la misma cosa. Entonces puedo poner eso así sin paréntesis. Fíjense, esta función es una forma bilineal. Y yo pues puedo demostrar eso, digo cualquiera de nosotros. Una manera de hablar simplemente. Y nosotros podemos demostrar esto de una manera muy simple. ¿Cómo lo vamos a hacer? A ver, ¿qué tenemos que hacer para mostrar que esta es una forma bilineal? Deberíamos Podemos fijar primero la poner y0 y luego tomar x1 y x2 elementos de Fn ¿Ah? y evaluar f de x1 más x2, y0 y evaluarla. A ver, fíjense, a ver, eh, tenemos que tomar entonces, digamos, X, Y y Z. Estos son elementos de Rn. Bueno, con Rn uno suele poner más bien en vez de Z, porque Z, V y W, pero eso es eh, realmente no es tan importante. Entonces, primera cosa que tenemos que demostrar, tomamos X, Y, Z, queremos demostrar linealidad en la primera componente. X, Y, Z. Queremos ver si esto es XZ más YZ. Entonces, ¿cómo hemos definido esta forma? ¿Cómo es X más Y con la imagen de X más Y Z? La Sería x transpuesta más de y Ya, transpuesta ya, ya. por a Calma. por z. Para todo el mundo al mismo tiempo. Vamos a hacer algo. Por favor, recuerden levantar la mano para hablar. A ver, Tandaya, dígame. sería X más Y transpuesta, X más Y Y, transpuesta. todo traspuesto, ¿no? Sí, Ok. Entonces, por acá tenemos X más Y, todo traspuesto. Por por AZ.
por A, eh, Z. Ah, por A por Z, sí, sí, ok, bien. Ahora, nosotros queremos mostrar que esto es XZ más YZ. ¿Y qué tendríamos que hacer? Utilizar las propiedades de la transpuesta para poder transformar en X transpuesta más Y transpuesta. Después, ¿Cuáles propiedades serían esas? Sería la propiedad de asociativa de matrices. Propiedad asociativa. A ver, pero ¿cómo así? O sea, ¿qué tenemos que aplicar primero? La propiedad asociativa la vamos a tener que aplicar, ciertamente. Puede Pero ser, podríamos usar que puede la ser. transpuesta de una suma es la suma de transpuestas. que la traspuesta de una suma es la suma de las traspuestas, eso es justo lo que tenemos que usar ahora. Eh, yo voy a hacer lo siguiente. Por acá está Daniel Villacrés, que levantó la mano, pero no ha hablado todavía. Y si yo Eh, le dije ahorita, profe, aquí, lo de las traspuestas, sí, profe. ya le anoto. Sé que había sido otra persona, pero no había anotado nada. Entonces voy a hacer una cosa. No, es que me gusta hacerlo, pero em, bueno, vamos a hacer un intento más. Y por favor, antes de hablar, pidan la palabra. Yo voy a estar pendiente, pero si no, pues voy a tener que silenciarlo y luego ir desmuteando a la gente que vaya alzando la mano. O sea, como digo, no, me parece incómodo eso, pero si no, levanten la mano antes de hablar para evitar cometer injusticias que tenga que hacer. Bien, entonces, en efecto, la traspuesta de x más y es la traspuesta de x más la traspuesta de y. ¿Qué sigue ahora? A ver, saltos, dígame. La propiedad distributiva ¿Aplicada dónde? entre la suma de las transpuestas Ah, y la matriz A por Z. muy Sería, bien. esto es igual a X transpuesta por la matriz A por Z más Y transpuesta por A por Z. Entonces aplicamos asociatividad por acá primero. Esto es x traspuesta por a por z más y traspuesta por a por z. Y acá tenemos justamente x por z y y por z. Entonces tenemos casi la linealidad en la primera componente. Nos faltaría verificar que en efecto alfa x por y es alfa por x por y. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Alfa x por y es igual a qué cosa. A ver, Villacrés. Sería igual a alfa X por A por Y Es igual a alfa x, no exactamente. Falta aquí. por A por Y. Claro, pero aquí falta algo. Transpuesta, perdón. Pues, claro. Alfa por X transpuesta. Ok. Entonces, ¿qué sigue luego? A ver, Rosero. Podemos aplicar la propiedad de una matriz para un escalar y todo eso Ajá, transpuesto. Sería ajá, igual al escalar por la matriz transpuesta y ya. ajá. Exactamente.
Los escalares, por supuesto, no se transponen, o podemos pensar que son matrices uno por uno y pues, esta sería ella misma. Acá tenemos que alfa x todo traspuesto es alfa por x traspuesto. Aquí tenemos A y acá tenemos Y. Entonces, ¿qué tendríamos que aplicar ahora? A ver, Comina. Debemos de asociar el X transpuesta con A y la matriz Y, Mm. y con eso, con la definición, ya tendríamos lo que estábamos buscando. Entonces, escribimos esto de esta forma y esto es alfa por x con y. Y listo. Piensen, dos cosas. Primero, la demostración de la linealidad en la segunda componente es similar. La demostración de la linealidad en la segunda componente es similar. Antes de continuar, el viernes que les he dicho que hay una evaluación. Eh, es hasta solamente hasta formas calineales alternadas. Esto no va. ¿Sí? Esto no lo voy a evaluar. Entonces, eh, es sobre lo que vimos hasta el miércoles pasado, incluyendo, por supuesto, la parte de los preliminares, es decir, eh, algo, lo poco que hemos cubierto de grupos, cuerpos y de permutaciones. En verdad, lo que cubrimos de esos temas es realmente solo lo que íbamos a necesitar. Esos temas realmente son muy profundos, bastante amplios, pero eh, si hacemos algo por ahí en la evaluación sobre esos temas, sería solo de lo que hemos visto, por supuesto, solo de lo que hemos usado. Entonces, la demostración, como decía, de la linealidad en la segunda componente es similar, por tanto, esta forma, esta función es una forma bilineal en Rn. Entonces, esta definición yo la puedo generalizar. Lo había enumerado con dando los ejemplos. Uno, ejemplo 2, es el ejemplo 3, pero después acá numeré estas propiedades con uno y 2. Déjenme cambiar acá la numeración a romano. Bueno, esta numeración no sigue ni falta. 1, ok. Sí, vamos a hacer lo siguiente ejercicio. Piensen, si ahora tenemos eh, en lugar de Rn, tenemos que F es un cuerpo cualquiera. Y tenemos el conjunto de sus n-tuplas ordenadas escritas como columna. Ese AF. Esto desde luego es un espacio vectorial. N es un espacio vectorial sobre F. Entonces, lo que vamos a hacer es mostrar que esta función toma cualquier par acá. A es una matriz, ¿no? Una matriz cuadrada. Que toma el par XY.
y lo lleva en el escalar dado por X transpuesta por A por Y. Esto es una forma bilineal en Fn. El ejercicio, por supuesto, es demostrar esa afirmación. ¿Bien? Bueno, eh, algo interesante que tiene este último ejemplo y el ejercicio correspondiente, que según veremos, que veremos que toda forma bilineal sobre un espacio de, primero, vamos a pensar sobre Rn. Entonces, para toda forma bilineal en Rn, existe para todo. Ahí el para. Toda forma bilineal sobre Rn, digamos, pi. Existe una matriz. Existe, lo vamos a ver rato, digamos, si no alcanza el tiempo, y si no, a partir del lunes, no importa, no hay prisa. Existe una matriz, voy a llamarla A sub phi, ¿no? Tamaño n por n, tal que x traspuesta por A sub phi por y es igual a la forma aplicada al par xy. Y de manera muy similar a como se representan matricialmente las ecuaciones lineales. Esta matriz A sub phi tiene componentes IJ, uno de una forma, lo escribe de la otra. Pues phi de EIJ o es EIEJ entre estos paréntesis angulares. Eh, Decía que de manera muy similar a cómo se construye la representación matricial de una transformación lineal, que es esencialmente aplicando la transformación a vectores en una base, realmente la base estándar, sea cómodo trabajar con ella, y pues le vamos a aplicar la forma a pares de vectores, la base estándar si queremos la representación estándar. Si queremos la representación sobre otra base, vamos a aplicar phi a pares de vectores en esa otra base y así. Luego vamos a ver esto con más detalle, pero lo que vamos a ver es que este tipo de producto caracteriza las formas bilineales sobre Rn y más todavía. Esto último se puede generalizar a esta situación. Si ahora uno tiene un espacio
de dimensión finita, desde luego. Se puede hallar eh, la representación matricial. Voy a escribir eso. Tengo phi k, forma bilineal. Forma bilineal. Entonces, se puede hallar una matriz con componentes en el cuerpo F que represente a esta phi sobre una base dada, usando por supuesto coordenadas, que luego también veremos cómo usarlas. Por supuesto, estamos hablando de espacios vectoriales de dimensión finita. Si es de dimensión infinita, es más complicado. Bien. Por otro lado, fíjense, acá estamos viendo solo ejemplos de formas bilineales. Y ejemplos de formas equilineales, pues, ¿cuáles serían? Vamos a poner acá ejemplos. Ahora con formas sesquilineales. Pero un primer ejemplo de forma sesquilineal eh, inmediato, por otro lado, es el producto interno, pero ahora cuando estamos en un espacio donde los escalares son el cuerpo de escalares es el cuerpo de los complejos. Entonces, uno, miremos por ejemplo sea la n. Sea la n es el conjunto de las n tuplas. Es el conjunto de las n tuplas de números griegos. Entonces, fíjense, acá definimos el siguiente producto. Yo tengo, vamos a llamarlos de esta forma, Z, como lo voy a definir, no importa mucho si son columnas o son filas. Solo voy a escribir como filas por no ocupar tanto espacio. Tengo Z1 hasta Zn y tengo W, que tiene componentes W1 hasta Wn. Voy a definir la siguiente operación. Defino una función que toma pares de complejos y devuelve un complejo C de la siguiente manera. Esto lleva el par de vectores ZW en esta suma. Suma desde J igual a 1 hasta N de Z sub J por el conjugado de WJ. Entonces, este producto es Z1 por W1 conjugado más Z2 por W2 conjugado y así hasta Zn por Wn conjugado. Entonces vamos a ver
Vamos a ver que en efecto esta es una forma sesquilineal. ¿Qué tenemos que verificar? Primero tenemos que verificar la linealidad en la primera componente. Quiere decir que si yo tengo tres números complejos, Z, generalmente uno usa Z o W para denotar números complejos, pero cuando hay que usar más de dos, pues vamos a usar, ¿cómo llamo las componentes? W1, W2 y W3, no me conviene. Z, W y V. Estos son elementos de CN. Entonces, queremos mostrar en primer lugar que Z más W con V es igual a producto de Z con V más el producto de W con V. Entonces, tengo que simplemente calcularlo, ¿no? Z, fíjense, ya hemos supuesto que las componentes son Z1, Z2, etcétera. Vamos a decir que V tiene componentes V1, V2 hasta Vn. Así, este producto, el producto Z más W con V, es igual a Z1 más W1 por el conjugado de V1 más Z2 más W2 por el conjugado de V2 y así sucesivamente. Zn más Wn por el conjugado de V sub n. Todos estos ZJ, WJ y VJ son números complejos. Entonces acá tengo distributividad. Tengo Z1 por V1 más Z1 más W1, perdón. Tengo Z1 más el conjugado de V1. Tengo W1 por el conjugado de V1. Y así voy aplicando distributividad en cada uno de estos términos. Aquí tengo Z2 por V sub 2 más W2 por V conjugado sub 2, perdón, más W2 por V conjugado sub 2 y así. N, V conjugado N, más WN, V conjugado N. O sea, acá por supuesto, dado que Z por VJ es un número complejo y WJ o WJ por VJ conjugado es un número complejo. Y dado que los números complejos forman un cuerpo y por lo tanto la suma es conmutativa allí, puedo reordenar esta suma de la siguiente forma. Déjenme mirar una cosa acá. Puedo reordenar, como decía, esta suma de manera que sea Z1, V1 conjugado, más Z2, V2 conjugado, así hasta Zn, Vn conjugado, más W1, V1 conjugado, más, y así hasta Wn por V sub n conjugado. Entonces esto desde luego es Z, V más W, más el producto W con. Para la suma, ciertamente pues tenemos eh, la propiedad de aditividad en la primera componente. Entonces, luego pues, podemos mirar el producto por escalares.
digamos, alfa Z con W. Esto es alfa, y alfa es un número complejo, por Z, sub 1, por el conjugado de V1, más alfa por Z sub 2 por el conjugado de V2 y así, hasta alfa por ZN por el conjugado de V sub n. Obviamente este alfa puede salir como factor común en esta suma. Yo simplemente asocio, ahí tengo tres números complejos, asocio esos productos de manera distinta y saco el alfa como factor común. Alfa, y aquí tengo la suma 1 V sub 1 más Z2 V sub 2 y así Profe, una hasta, pregunta. sí, Ah, no está no está aplicado sobre W el producto, bueno, porque es producto sí, de sí, sí, alfa sí, sí. Z con W. Ya va un momento. Vamos a cambiar aquí, ponemos, es más fácil cambiar aquí por V que escribir todas las componentes de W ahora. Vamos a dejarlo así, ¿sí? Bien, un pequeño error de notación. Entonces, en efecto, eh, esta función es lineal en la primera componente. Y uno puede ver también fácilmente, puede verificar fácilmente que la función es lineal conjugada o conjugada lineal en la segunda componente. Sí, disculpen el lapsus con el V y el W. V más W, de manera muy similar a como trabajamos en la primera componente. Esto es ZV más ZW. Y también de manera muy similar, solo que ahora vamos a tener esto, vamos a hacerlo con un poco de detalle porque tengo Z por alfa V, ¿no? Entonces fíjense, ahora el producto de esto es similar a lo anterior. El producto de estas dos cosas se obtiene de esta forma. Y ahora digo Z1. Ahora por el conjugado de la primera componente de alfa V. De alfa por V1 conjugado. Disculpen los errores, pero es que ya a esta hora pues uno está un poco cansado. Y cuando está cansado es más proclive a cometer errores y cuando no está cansado. En ese sentido, esto es como dar una clase de matemáticas cuando uno está particularmente cansado, es casi tan peligroso como manejar un camión cuando está cansado. Es complicado. Bien, fíjense, acá tengo entonces Z1 por el conjugado de alfa V1, pero la conjugación sabemos tiene la propiedad de ser multiplicativa. No puedes separar alfa por el conjugado de la correspondiente componente de V. Y ahora simplemente aplicamos asociatividad y conmutatividad y podemos escribir esto como el conjugado de alfa por Z1 V1 más el conjugado de alfa por ZV por Z2 V2 y así hasta conjugado de alfa por Zn conjugado de Vn. Aquí va un conjugado también. Y esto es simplemente alfa conjugado por ZV. Entonces estamos demostrando con estas dos cosas que esta operación que hemos definido es conjugada lineal en la segunda componente. Segunda componente. Así que
lo que tenemos es que esta operación es sesquilineal. Bueno, la verdad no nos queda mucho tiempo de clase, faltan apenas 4 minutos para las 6. Así que yo creo que fue un momento para, ya que hemos completado este ejemplo, fue un momento para preguntar si hay alguna cosa que quieran decir, si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre la clase. No, profe. Bien, entonces ya veo que todo está claro. Recuerden en la hoja, en el sílabo que está en el sistema. No recuerdo si lo subí a aula virtual o no. Pero en todo caso se supone que lo pueden ver en el mensaje, ¿no? En el sílabo está el horario de consulta. Ahora no recuerdo exactamente el día, pero sé que es algún día entre lunes y jueves, de 4 a 6, no, de 2 a 4. De 2 de la tarde a 4 de la tarde. No recuerdo. Entonces, bien, si tienen alguna pregunta o alguna duda o lo que sea, me pueden contactar vía Teams en ese horario y yo los puedo atender. Me pueden contactar en cualquier momento y yo los puedo atender, pero ahí ya la cosa varía en función de cuán ocupado esté. Si estoy muy ocupado, probablemente los atienda rápido o difiera para otro momento. Pero en el horario de consulta sí eh, estaré inmediatamente. ¿Una cosa? Sí. Buenas tardes, profe. Sí, bien. Profe, ¿podría hablar un momentito con usted, por favor? Sí, claro. Lo que pasa es que esta semana he estado teniendo problemas con ingresar a la plataforma del Webex Ajá, y me sale, o sea, cada que trato de ingresar a la clase me sale, estamos teniendo problemas para conectar con el servicio Webex, compruebe su conexión de red y es, entonces me toca intentar varias veces hasta poder ingresar y ya, lo que pasa es que a veces ingreso puntual, o sea, trato de ingresar puntual, pero hasta ingresar ya se me pasa la hora, entonces ha habido clases en que no puedo marcar el presente y tengo claro. igual capturas de todo esto para, o sea, tengo las capturas de lo que me sale y eso, entonces no sé si le Ya. podría enviar el correo Bueno, para sí. poder La, justificar. la asistencia, por supuesto, no vale nota, no es obligatoria. Ujú. Solamente una guía para saber quién está, quién no está, etcétera. Entonces, no es tan grave. Lo importante es participar de los ejercicios, Ujú. etcétera. Sí, sí, eso estoy pensando, Bueno, solo que esas clases no he podido marcar presente, por eso me preocupa claro, un poco en cuestiones de asistencia, más que todo. sí, bueno, está bien. Eh, Entonces, le envío las capturas al correo, profe. ok, sí, no hay problema. Ya, muchas gracias. Listo. ¿Alguna otra cosa? Sí. Bueno, entonces, si no hay más nada, nos vemos el próximo lunes, a las 11 de la mañana. Que tengan una buena tarde, buen fin de semana. Hasta luego. Profe, profe, Sí. disculpe, una última pregunta. Sí, No sí. importa si los ejercicios los realizamos a mano, ¿verdad? No tenemos que hacer en la No, no, computadora. claro que no. No, 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 no. No pierdan el tiempo en eso. Si escriben en LaTeX muy rápido, bueno, en LaTeX, pero si tiene la letra muy fea, pero si no es imprescindible, no, no. Escríbanlos bien, sin tachones, con una buena presentación, bien escaneado, que sea fácilmente legible. Por favor, procuren escanear todo en vertical. No, hay gente que escanea una hoja en vertical y otra en horizontal y otra patas para arriba. Y eso, si fueran dos personas, todavía pues no podría sacar el tiempo para dedicarse a mirar aquello, pero son bastantes personas, y no es la única materia, entonces de verdad facilita mucho las cosas si todos los deberes los escanean bien escaneados, todos en vertical y, y en limpio y que se lea. Sí, eso sí. Pero en LaTeX no hace falta.
Gracias, profe. Hasta luego. De nada, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Profe. Hasta luego. Profe. Hasta luego.